Ahí empezamos la grabación. Hacemos el share screen. Ahí está. Bueno, les decía que en este curso, digamos, la idea es resumir distintos temas de las físicas básicas que quedan, bueno, un poco compactados para que se den una idea, digamos, a estos temas, a los físicos se los dan, digamos, en 3 cursos o 4, a los biólogos y a los geólogos en 2, a los químicos en 2, pero bueno, a ustedes se los resumen en un curso, así que es un poco más apretado, pero bueno, es lo que tenemos. Como siempre, el cronograma con, digamos, la lista de temas, las prácticas y la bibliografía va a estar en la página de la materia, que es el link que aparece acá, y también, digamos, donde les vamos a informar o les vamos a comunicar lo que sea necesario. Bueno, como ya saben, digamos, las teóricas en principio van a ser los martes y viernes de 9 a 11, aunque seguramente terminemos bastante antes, más bien tipo 10:30, cosa de dejar un recreo y que tengan las prácticas, ¿no? También, si quieren, eso después lo pueden hablar con Alan. Si quieren no hacer el recreo y empezar antes la práctica, así también termina antes, eso digamos, se ponen de acuerdo con Alan, que es el jefe de trabajos prácticos y es el que le mandó el link para la clase de hoy. En el cronograma ya puse tentativamente parciales, que van a haber 2, uno a la mitad de la materia, el 16 de octubre, y otro hacia el final del curso, el 1 de diciembre, y sendos recuperatorios cuando prácticamente terminan las clases a fin de año. Bueno, ¿y qué más? Y con respecto a la bibliografía, está ahí digamos, en la página. Yo me voy a guiar fundamentalmente por 2 libros, que son el Sears de Física Universitaria y el Resnick-Halliday, que son 2 libros bastante completos. En realidad, prácticamente cualquier libro de física universitaria cumple la función, están más o menos los mismos temas, pero estos 2 son especialmente didácticos para mí. En particular, en cada capítulo, al final de cada capítulo, tienen una serie de preguntas que ustedes se pueden hacer y ver realmente si entendieron los temas correspondientes, ¿no? Y que es muy útil. Seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Pero en materias como física o matemática es fundamental hacer los ejercicios, ¿no? Y hacerlos ustedes, no ver los hechos. Uno realmente no se da cuenta si entendió o no entendió hasta que no hace los ejercicios y le salen o no le salen. Porque es completamente distinto escuchar una teórica a hacer los ejercicios y también ver los hechos por otro, ¿ok? Entonces, siempre, digamos, pongo mucho énfasis en la importancia que hagan los ejercicios y los lleven al día, porque si esperan, digamos, a que se acerque la fecha del parcial y los quieren hacer todos juntos, no les va a dar el tiempo para entender bien las cosas, ¿ok? Bueno, a ver, la clase de hoy empezaría con temas de hidroestática o estática de los fluidos, ¿sí? Y que sería el primer punto que vamos a discutir en las primeras clases. Bueno,
En particular, lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de fluido, la definición de fluido, la definición de presión, de densidad, que son variables con, digamos, con que uno caracteriza, digamos, un fluido, y vamos a dedicarle prácticamente la mayor parte de la clase a estudiar la variación de la presión en un fluido en equilibrio, es decir, un fluido que está, digamos, en reposo o moviéndose con velocidad constante. Y al final, bueno, vamos a hablar un poquito de dos características que tienen los fluidos, que son la tensión superficial y la viscosidad. Pero bueno, empecemos con, digamos, ¿qué es un fluido? Bueno, en general, un fluido se define en oposición a lo que es un sólido o un cuerpo rígido. Seguramente en mecánica, en CBC y posiblemente en el colegio, este, ustedes discutieron, digamos, cómo se mueven o cómo son afectados por distintas fuerzas cuerpos que, digamos, no cambian su forma o no cambian la distancia relativa entre cualquier punto que está, digamos, que pertenece a esos cuerpos. Eso es justamente un sólido, ¿sí? Y entonces fluidos serían, digamos, todo el resto, ¿sí? El nombre de fluidos viene justamente del hecho de que fluyen o cambian de forma y se adaptan a un recipiente. Cuando nosotros, qué sé yo, servimos agua en un vaso, el agua, que es un fluido, adopta la forma del recipiente. Lo mismo un gas, pero por supuesto a los gases no los vemos, salvo que haya suspendido en los gases partículas, digamos, que nos permiten, o humo, lo que sea, partículas que nos permiten verlo, ¿sí? Pero entonces digamos, una definición de fluido sería esta, ¿no? Que cambian de forma y se adaptan al recipiente donde uno los pone con mucha facilidad, ¿sí? En esta definición, por supuesto, se incluye tanto a líquidos como a gases, ¿sí? Y desde el punto de vista mecánico, eh, la característica es que no, digamos, se dice que no soportan esfuerzos tangenciales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos un sólido, como un cubo rígido, uno le puede hacer fuerza, digamos, en cualquier dirección y en cualquier punto, ¿sí? Sin embargo, con los fluidos no pasa lo mismo, ¿sí? Cuando, digamos, a un fluido en general uno lo puede comprimir, que es ejercer una fuerza, digamos, en dirección normal a la interfase entre el fluido y el otro ambiente, pero no se pueden hacer esfuerzos tangenciales porque simplemente, digamos, el fluido fluye, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Imagínense que el cubito ese, en vez de ser un cubo sólido, fuera, no sé, un caramelo de dulce de leche. Entonces, si bien resiste o se opone al esfuerzo, digamos, en dirección perpendicular a la interfase, no resiste los esfuerzos tangenciales, simplemente se deforma cuando uno trata de hacerlo, ¿sí? Entonces también se dice que solo se oponen, digamos, a fuerzas normales a la superficie. ¿Ok? Claro. Eh, al, digamos, al restringir el tipo de fuerza que uno puede ejercer sobre un fluido a fuerzas normales, entonces conviene como de alguna manera adaptar o si quieren simplificar las leyes de la mecánica. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, la fuerza digamos, es una cantidad vectorial, es una cantidad que uno representa con un vector, porque no solo tiene, digamos, una magnitud, ¿sí?, que está representada por el módulo del vector, sino también una dirección y un sentido, ¿sí? Entonces, digamos, para caracterizar una fuerza yo tengo que dar 3 numeritos. Digamos, ahora, de esa fuerza, a mí solamente me va a interesar la fuerza que tiene la dirección, digamos, perpendicular a la superficie del fluido, ¿sí? Entonces, me va a, digamos, reducir mi problema digamos, de tres variables o tres incógnitas a una sola, a la componente de la fuerza en la dirección, digamos,
perpendicular a la superficie. Y entonces por eso se define la presión, ¿sí? Que sería la fuerza, la componente de la fuerza en la dirección normal, y bueno, y después se lo normaliza por unidad de superficie. ¿Ok? Entonces, nuestra primera o nuestra segunda definición sería el de la presión, que es la fuerza normal, digamos, a la superficie del fluido por unidad de superficie. ¿Ok? Acá tenemos el dibujito, ¿sí? Donde vemos que, digamos, esa nubecita celeste vendría a ser el fluido, por ejemplo, un gas, y entonces hay dibujado un cuadradito que es la superficie, digamos, es la interfaz entre el fluido o una porción del fluido, ¿sí? Y entonces vemos que, digamos, uno puede hacer una fuerza, ¿sí? En dirección normal a la superficie porque hay una respuesta del fluido en la dirección contraria. ¿Ok? Bueno, este, bueno. Entonces, formalmente, digamos, la definición de presión sería tomar, digamos, una superficie tan chiquita como querramos, y por eso la denotamos dA. El dA quiere decir que es un diferencial, es una porción de área tan chica como querramos, ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa porción de área, y entonces la presión sería, digamos, el cociente entre esa fuerza y el área, ¿sí? En el límite en que el área tiende a cero, o sea, cuando yo miro sucesivamente áreas cada vez más chicas. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Digamos, es para tener en cuenta que digamos, la presión puede ir variando sobre la superficie que yo estoy mirando, y entonces no quedaría bien definida, ¿sí? Por supuesto, si, digamos, la presión no varía, digamos, o si bien si la fuerza no varía sobre el área, entonces la presión es simplemente fuerza sobre área. ¿Ok? Bueno. Fíjense que la presión entonces es una cantidad escalar, o sea, digamos, es simplemente un número, ¿sí? A pesar de que, digamos, la fuerza es un vector. ¿Por qué es un escalar? Simplemente porque de las tres componentes de la fuerza nos quedamos solo con la componente en la dirección normal. Muy bien. Bueno, a ver. Eh, la, se pueden usar distintas unidades, ¿no? para representar la presión, y en el sistema internacional la unidad de presión es Newton sobre metro cuadrado. Fíjense que es la unidad de fuerza, Newton, sobre, digamos, lo que sería la unidad de superficie, que es la unidad de distancia al cuadrado, metro cuadrado. Pero por supuesto, ustedes van a ver por ahí que hay infinidad de unidades, digamos, que se usan para medir la presión. Por ejemplo, digamos, históricamente, bueno, esto lo vamos a discutir en las clases más adelante, una unidad que se usó mucho, que eran los milímetros de mercurio, que tenían que ver con el instrumento con que se medía la presión, ¿sí? Y, por ejemplo, un milímetro de mercurio son 133.32 pascales, ¿sí? Esto, digamos, fíjense que un newton es una fuerza muy chiquita, ¿sí? Un newton es, digamos, la fuerza, digamos, que ejerce un objeto que pesa solo del orden de 100 gramos. Y eso está repartido en una superficie de 1 metro cuadrado, en la superficie de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Así que esa presión es muy chiquitita. O sea, el pascal típicamente va a ser una unidad muy chiquitita comparada con muchas otras que se usan, ¿sí? Por ejemplo, una unidad que se usa muchísimo es el bar, que son 10 a la 5 pascales, ¿no? ¿Okay? Y otra unidad
bastante habitual es la atmósfera, que es la presión que ejerce la atmósfera, digamos, sobre nosotros, que la vamos a discutir ahora en adelante, pero que son del orden de 100.000 pascales, ¿sí? Cuando, digamos, no sé, por la radio, por la tele o lo que sea, les pasan la presión atmosférica, digamos, antes hablaban en milímetros de mercurio. Por ejemplo, la presión normal, ¿sí?, a nivel del mar es del orden de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Y en pascales es 1000, no me acuerdo, no sé, es 1013 hectopascales, ¿sí? Ok, bueno. Pero bueno, después cuando discutamos un poquito de instrumentos de medición, vamos a ver esto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, ¿quién se anima a decir algo? ¿Se durmieron todos? No hay, no hay éxito. Bueno, este, bueno, el segundo concepto que vamos a introducir es el de densidad. La densidad es básicamente la masa, digamos, por unidad de volumen, ¿sí? De nuevo, digamos, tomamos un volumen, digamos, tan chico como querramos, que lo llamamos diferencial de B, y entonces a la masa que está, digamos, encerrada en ese volumen, lo llamamos diferencial de M, y entonces la densidad simplemente va a ser el cociente entre esas dos cosas. ¿Ok? Bueno. Y por supuesto, en el límite, digamos, o en la situación en la cual, digamos, la densidad es constante, ¿sí? Digamos, la podemos calcular simplemente como masa sobre volumen. ¿Ok? Bueno. En general, la densidad, digamos, para los líquidos varía relativamente poco. En cambio, digamos, para los gases, la densidad del gas depende fuertemente tanto de la presión como la temperatura del gas. ¿Okay? Acá, por ejemplo, en la tabla aparecen, digamos, las densidades medidas en kilogramos por metro cúbico de, de distintas sustancias. Y, por ejemplo, vemos que la del aire, ¿sí?, es del orden de 1.20 kilogramos por metro, ¿cómo que se llama? Por metro, por metro cúbico, ¿sí? Mientras que, a ver si me sale esto, puntero, ¿dónde está el puntero? Acá. Mientras que, por ejemplo, si se van a la del agua es del orden de 1000 veces más grande. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora, estas densidades, bueno, y por supuesto, la del hierro es del orden de 8 veces más grande que la del agua, ¿sí? Y si se van a, no sé, este, la del oro, ¿sí?, es, por ejemplo, 19 veces más grande que la del agua, o la del platino todavía más, 21 veces más grande que la del agua, ¿sí? Esas son densidades típicas de, digamos, de cosas, ¿no? Digamos, la mayor parte digamos, de la corteza de la Tierra está formada, digamos, por hierro, ¿sí?, digamos que es el elemento más abundante, y por agua, ¿sí? Pero, digamos, por ejemplo, en cuerpo celeste, conoce como una estrella, ¿sí?, que son básicamente núcleos de elementos que han perdido los electrones, ¿sí? La densidad es 7 órdenes de magnitud más grande. ¿Ok? Pero bueno, estábamos hablando de la variación de la densidad, ¿no? Por ejemplo, el aire, ¿sí?, a 1 atmósfera y 20 grados
digamos, de temperatura, 20 grados centígrados de temperatura, la densidad es 1.20, ¿sí? Si ese mismo aire lo llevamos a 100 grados, ¿sí? La densidad baja a 0,95, ¿sí? Casi, no sé, un 30%. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Bueno, porque, digamos, cuando uno calienta un gas, vamos a ver que el gas se expande, ¿sí? Al expandirse aumenta el volumen y eso baja la densidad, ¿sí? Por otro lado, si lo enfriamos, bueno, el efecto contrario. Y si lo comprimimos, ¿sí? Digamos, cuando llevamos el aire a 50 atmósferas, la densidad aumenta, ¿sí? Digamos, a 650, casi sería la densidad de un típico, de un metal, ¿ok? Digamos, en cambio, el agua, fíjense, la variación con la temperatura, digamos, es un poco menor, pero parecida, ¿sí? Ahora, cuando la comprimimos al agua, prácticamente, digamos, no cambia la densidad, ¿sí? Por eso se dice que, digamos, los líquidos son, digamos, son prácticamente incompresibles, ¿ok? O sea, cambian muy poco, en general, los líquidos cambian muy poco su volumen, ¿sí? Por lo menos, digamos, comparados con los gases, ¿ok? Bueno. Este, Bueno, entonces vamos a discutir ahora un poquito el tema de la variación de la presión, digamos, en el seno de un fluido, ¿sí? Ustedes seguramente, digamos, alguna vez se han metido en una pileta y cuando se sumergen, y digamos, si la pileta es más o menos profunda, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que sienten? A ver, alguien que se anime a hablar. ¿Cómo es la pregunta, profe? Cuando se meten en una pileta, ¿sí? Se sumergen en una pileta y se van al fondo de la pileta. ¿Qué es lo que sienten? ¿Sí? Sí, presión. La presión. Bueno, sí. O sea, cuanto más se sumergen, o si alguna vez hicieron buceo o algo por el estilo, cuanto más se sumergen, sienten en los oídos, ¿sí? Un dolor que es justamente el efecto de la presión del agua, ¿sí? Sobre los oídos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tratar de ver cómo podemos cuantificar ese aumento de la presión, ¿sí? En general nosotros acá en la superficie de la Tierra estamos sometidos a la presión de todo el aire que tenemos, digamos, por encima nuestro, ¿sí? Y que básicamente la atmósfera llega hasta casi, no sé, pónganle 10 kilómetros, ¿sí? de altura, y entonces todo ese aire, digamos, ejerce sobre nosotros una presión de una atmósfera, ¿sí? Este, en el agua, como el agua es muchísimo más densa que el aire, ¿sí? Cuando nos sumergimos del orden de 10 metros, ¿sí? A la presión de la atmósfera se suma la presión del agua, ¿sí? Y si uno desciende 10 metros en el mar, ¿sí? La presión entonces se duplica, pasa de 1 a 2 atmósferas, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver si, digamos, cómo calculamos eso, cómo podemos calcular la variación de la presión, digamos, en función de, sería la profundidad, digamos, o la altura en el caso de la atmósfera, ¿sí? Entonces, siempre estamos pensando que estamos mirando un fluido en equilibrio, es decir, un fluido que está, digamos, que está quieto, ¿sí? En equilibrio, ¿sí? Podría estar moviéndose con velocidad constante, pero supongamos que está quieto por simplicidad, ¿sí? Y entonces, en el seno del fluido, imaginémonos un cuadradito, un cubito imaginario, como el que está representado con un color un poquito más oscuro. Ese cubito imaginario, ¿sí?
tendría un área A, ¿sí? Y un espesor que llamamos diferencial I, tan chico como nosotros querramos. Fíjense que, digamos, estamos midiendo la altura respecto del fondo del recipiente por esta variable I que crece hacia arriba. ¿Ok? Bueno, entonces, el volumen del cubito sería simplemente el producto del área, ¿sí? Por el espesor diferencial de I del cubito. Entonces, la masa que está encerrada dentro del cubito, que es la masa del mismo fluido que estamos estudiando, el cubito es simplemente imaginario, ¿no? Es separar una parte, digamos, del fluido para estudiar qué es lo que pasa con él, ¿no? Entonces, la masa de esa porción de fluido, separada arbitrariamente por nosotros, sería simplemente la densidad por el volumen. ¿Se acuerdan que densidad era masa sobre volumen? Entonces, masa es simplemente densidad por volumen. Y entonces el peso del cubito es simplemente la aceleración de la gravedad por la masa del cubito. ¿Ok? Bueno, ahora, si ese cubito está sometido a esa fuerza peso, la pregunta es, ¿por qué ese cubito no se hunde? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿alguien se imagina por qué no se hunde el cubito? Bueno, la idea es que ese cubito no se hunde porque, por un lado, el resto del fluido ejerce una fuerza sobre la cara inferior del cubito, sobre la cara de abajo, hacia arriba, ¿sí? Y también sobre la cara superior, la parte de arriba del cubito, hacia abajo. Pero ¿qué pasa? La presión por debajo es mayor que la presión por arriba. Y entonces, digamos, la diferencia entre la fuerza de abajo hacia arriba y la fuerza de arriba hacia abajo compensa el peso del cubito. ¿Se entiende? O sea, la idea entonces es que, digamos, la razón por la cual el fluido no se mueve, digamos, una porción de fluido se queda donde está, ¿sí? Es justamente porque siempre la presión en la parte de abajo es mayor a la presión en la parte de arriba. ¿Ok? También hay presión del resto del fluido, digamos, sobre las caras laterales, pero, digamos, por simetría, uno puede, digamos, imaginarse o suponer, digamos, que se van a cancelar entre sí. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, ninguna diferencia entre la fuerza que se, digamos, ejerce sobre la cara lateral, digamos, de la izquierda con la fuerza que se ejerce, digamos, sobre la cara lateral derecha, y entonces entre ellas se compensan, y lo mismo entre la cara posterior y la cara que está adelante. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es una especie de equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entre las fuerzas representadas por, digamos, el efecto de la presión sobre las distintas caras. ¿Ok? Para que el cuerpo entonces esté en equilibrio, nosotros sabemos, ¿sí? Digamos, de la física que ustedes discutieron en el CBC y posiblemente también en el colegio, que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre digamos, el cuerpo, digamos, tiene que ser cero para que ese cuerpo no esté acelerado, ¿sí? Entonces, la suma de las fuerzas aplicadas tiene que ser igual a la masa, digamos, del cuerpo, la masa del cubito por la aceleración, y como la aceleración es cero, porque está en reposo, entonces, digamos, la suma de las fuerzas tiene que ser cero, ¿sí? Ahora, ¿cómo tendríamos que representar, digamos, todas estas fuerzas? Fíjense que por un lado tenemos
el primer término en este renglón, ¿qué es lo que sería? Sería, digamos, este P por A, ¿qué es lo que representa? Lo que representa, digamos, es el producto de la presión que hay por debajo del cubito por el área del cubito A, ¿sí? Y que es positiva porque va, digamos, fíjense, es una fuerza que se ejerce hacia arriba, en la dirección positiva, digamos, de lo que definimos como I, nosotros, la altura, ¿sí? Por otro lado, tenemos la presión sobre, digamos, la cara, digamos, la cara superior del cubito. Uy, este cursor es una porquería. Ya, sonamos. Bueno, perdón. Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, esto es lo que pasa con las animaciones. Bueno, entonces, el segundo término lo que está representando es la presión que se ejerce sobre la tapita de arriba del cubito, ¿sí? Y esa, digamos, esa presión la vamos a llamar P más delta P. O sea, lo que estamos diciendo es que la presión en un punto I la llamamos P, entonces en un punto I más delta I, que sería, digamos, en la tapa de ese cubito, entonces la presión va a ser P más delta P. Esa presión multiplicada por el área me da la fuerza que está ejerciendo entonces el resto del fluido sobre nuestro cubito, ¿sí? Y finalmente, el tercer término lo que representa es el peso del cubito, que es negativo porque, digamos, el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra y entonces va en dirección contraria a lo que nosotros definimos como la dirección positiva, y que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces la idea es que la suma de estas tres fuerzas tiene que ser cero y entonces por eso están equilibradas. ¿Ok? Bueno, fíjense que el peso, ¿sí? Habíamos dicho que era el producto de la aceleración de la gravedad por la densidad, digamos, por el volumen del cubito, que es el área por el espesor diferencial I. Y entonces, en los tres términos, tenemos el área, ¿sí? Que ahora la podemos cancelar, ¿sí? Entonces, fíjense, cancelamos el área, simplificamos el área en los tres términos, ¿sí? Y ahora vemos claramente que el primer término, que era P por A, se cancela con la primer parte del segundo término, que también es P, pero con signo contrario. ¿Ok? Entonces, finalmente podemos escribir que, digamos, el dP, o sea que es la variación de la presión, digamos, en la dirección hacia arriba, es simplemente menos la aceleración de la gravedad por la densidad por el espesor. ¿Ok? Y esto es simplemente de haber planteado, digamos, las fuerzas que están actuando sobre el cubito y pensándolo como, digamos, en equilibrio estático. ¿Ok? Bueno, fíjense que lo que quiere decir el signo menos que hay en esta, digamos, en esta relación que obtuvimos es que, digamos, lo que quiere decir es que la variación de la presión, digamos, es negativa, ¿sí? Digamos, a medida que aumenta la altura. ¿Ok? O sea, el dP sería lo que varía la presión al variar I, al variar la altura, y entonces lo que vemos es que efectivamente la presión disminuye al aumentar la altura I, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Que la presión va a aumentar al, digamos, aumentar la profundidad. O sea, cuanto más profundo yo me sumerja, voy a, digamos, experimentar una presión cada vez más alta. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que,
digamos, los matemáticos llaman una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque me está vinculando, ¿sí?, la variación de la presión de P con la variación, digamos, de la altura de I. Y es algo que nosotros podemos, digamos, integrar, o sea, podemos expresar como una función, digamos, la presión en función de la altura, si somos capaces de integrar esa relación que está escrita ahí bueno, en nuestro pizarrón virtual. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Bueno. Entonces, vamos a ver, digamos, qué simplificaciones podemos hacer para, digamos, integrar esta relación y obtener, digamos, cómo es la variación de la presión en función de la variación de la, digamos, de la altura. ¿De acuerdo? Bueno, veamos. Una aproximación que podemos hacer, ¿sí?, es pensar que la, que la densidad es aproximadamente constante, o sea, que no varía, ¿sí?, que no varía al variar la altura. Entonces, uno podría decir, bueno, si tanto la densidad como la aceleración de la gravedad son independientes de la altura, entonces yo puedo sacarlas fuera del signo de integral, ¿sí? Ahora, fíjense, esto que está escrito acá, que volví a escribir la relación que obtuvimos entre delta P y delta I, ¿sí? Y ahora, digamos, trato de integrar miembro a miembro, ¿sí? Esta integral la puedo hacer, digamos, la puedo pensar como una, digamos, como una integral indefinida, ¿sí?, en cuyo caso me va a quedar, digamos, una constante sin definir, ¿sí?, o la puedo pensar como una integral definida, es decir, como integral, digamos, como, digamos, dos integrales donde los límites de integración están, digamos, relacionados entre sí. ¿Ok? Fíjense, es la relación que yo tenía al principio y voy a decir que a una, digamos, a una altura I1 voy a tener una presión I1, a una altura I2 voy a tener una presión I2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro recipiente, ¿sí?, nosotros medíamos las alturas desde el fondo del recipiente y entonces la altura I1, ¿sí?, en la altura I1, digamos, voy a tener una presión I1, en la altura I2 voy a tener una presión I2, ¿sí? Fíjense que si I2 es justo, digamos, la interfase entre el líquido y el aire, la presión que voy a tener, digamos, en el punto 2 va a ser la presión, digamos, atmosférica, o sea, la presión que hace, digamos, todo el aire que está, digamos, por encima nuestro. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía antes, si uno pudiera pensar que tanto la densidad como la aceleración de la gravedad fueran independientes de I, entonces yo las podría sacar, digamos, de la integral, ¿ok? Como dos constantes. Por supuesto, nosotros sabemos que esto no es, digamos, no es exacto, en el sentido de que, digamos, si yo tengo un fluido y ya sé, digamos, que la presión tiene que ser mayor, digamos, cuanto más, más profundo estoy, entonces esa presión va a modificar el volumen de ese fluido y entonces va a hacer que la densidad cambie. ¿Ok? O sea, si yo quisiera ser, digamos, muy, muy riguroso, tendría que tener en cuenta el efecto del cambio, digamos, de la densidad con la altura, ¿sí? Y lo mismo la gravedad. O sea, la gravedad uno dice es 9,8, pero en realidad, digamos,
el valor de la aceleración de la gravedad depende de qué tan cerca estemos, digamos, del centro de la Tierra. ¿Ok? Pero bueno, hagamos, digamos, una primera aproximación de pensar que, digamos, tanto, digamos, la aceleración de la gravedad como la densidad, digamos, las puedo considerar como constantes. ¿Ok? Sería una primera aproximación, que no estaría, digamos, no estaría tan mal para un líquido, porque ya vimos que lo que cambiaba la densidad de un líquido, digamos, era, digamos, relativamente poco. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese caso, fíjense que yo puedo hacer, digamos, la integral, la primitiva de diferencial P, que es simplemente P, y evaluado entre los dos límites de integración, P2 y P1, digamos, es simplemente P2 menos P1. Y lo mismo para I. La primitiva de diferencial I es simplemente I, y evaluada entre I2 e I1, entonces es simplemente I2 menos I1. ¿Ok? Entonces, fíjense, paso de miembro, digamos, P1 del otro lado y menos G lo paso hacia la izquierda, y entonces lo que me queda es que la presión en 1, ¿sí? Que es el punto que está más abajo, ¿sí? Es igual a la presión en 2, el punto que está más arriba, más, digamos, ρ, la densidad, por g, la aceleración de la gravedad, por I2 menos I1, que sería la diferencia entre las dos alturas, o, lo que es lo mismo, la profundidad. Y entonces con eso llegamos, digamos, a la, digamos, expresión clásica que, digamos, la presión, digamos, en el seno del fluido es la presión, digamos, que tengo en la, digamos, en la parte superior del fluido, en la interfase, digamos, con el aire, más ρ por G por H, donde H vendría a ser la profundidad. Y entonces acá vemos dos cosas, ¿sí? Por un lado, por supuesto, digamos, como G y como ρ son positivas, entonces siempre me va a aumentar la profundidad, digamos, en la medida en que yo, perdón, me va a aumentar la presión en la medida en que aumente la profundidad. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces por eso, cuanto más profundo yo esté, más presión voy a sentir. ¿Sí? Y ese aumento va a ser lineal. ¿Sí? Eso quiere decir que, digamos, el aumento, digamos, si yo duplico la profundidad, el incremento de la presión también se va a duplicar y así. La otra cosa, bueno, y esto, como les decía, más o menos, si uno le pone unidades a estas cosas, ¿sí? Seguramente lo van a ver con Alan en la práctica, digamos, es del orden de una atmósfera cada 10 metros. ¿Sí? Entonces, una persona a nivel del mar, digamos, experimenta una presión normal atmosférica del orden de una atmósfera. Si se sumerge, digamos, en el mar, cuando llega a 10 metros, la presión, digamos, a la que está sometido es la atmósfera que tenía, digamos, debido justamente a la presión atmosférica, más, ¿sí?, el efecto de los 10 metros de la columna de agua que tiene por encima de la cabeza. ¿Sí? Y eso duplica, digamos, la presión atmosférica. Y así sucesivamente, cuando, digamos, nuestro buceador llegue hasta 20 metros, ¿sí? Entonces ahí va a experimentar una presión de 3 atmósferas y a los 30 metros, entonces ahí va a experimentar una presión de 4 atmósferas. ¿Sí? Bueno. Por supuesto, digamos, para que no colapse, o sea, la presión es, imagínense, tener una columna de agua, digamos, sobre el pecho, ¿sí?, de 10 metros de altura. ¿Sí? Eso es un montón, es una fuerza muy, muy grande que ustedes la pueden, digamos, la pueden calcular. ¿Por qué, digamos,
el tórax de los buceadores no colapsan porque, digamos, el tubo, digamos, de aire del que respira va, digamos, incorporando, a medida que va bajando, va incorporando cada vez más agua, más aire, ¿sí? Y entonces va compensando las presiones, entonces para tener la misma presión adentro que la presión afuera. Y entonces por eso el buceador está muy cómodo, ¿sí? Buceando porque, digamos, incorporó aire suficiente, ¿sí? Dentro del tórax para que la presión interior se igualara con la presión exterior, ¿sí? Lo mismo tiene que hacer con todas las cavidades, por ejemplo, la parte interna del oído, ¿sí? Tiene que mandar suficiente aire ¿para qué? Para aumentar la presión dentro, digamos, de las cavidades del oído. ¿Por qué? Porque si no, la presión del agua, digamos, le hace colapsar los tímpanos, ¿sí? Y eso, por ejemplo, uno lo puede hacer, o uno lo hace típicamente cuando se tapa la nariz y la boca y sopla, y entonces lo que hace es simplemente mandar un poco más de aire a las partes del oído interior. No lo hagan, por favor, ¿sí? Porque se pueden lastimar, pero básicamente, digamos, eso que los buceadores llaman compensar es justamente mandar aire y igualar las presiones. Lo mismo cuando, digamos, cuando uno se sube a un avión y cierran las puertas, la presión a la que funciona el avión es distinta de la presión atmosférica y entonces uno siente, digamos, una molestia en el oído, justamente porque, digamos, necesita compensar esa, ¿cómo que se llama? Esa diferencia de presión, digamos, pasando aire de las vías respiratorias al oído, ¿sí? Y, digamos, por supuesto, cuando uno está resfriado, congestionado, eso se hace, digamos, mucho más difícil, ¿no? Porque al estar todos los conductos inflamados, el aire no pasa y entonces cuesta mucho más hacer la compensación. Pero bueno. La otra cosa que nos dice esta relación es que dos puntos que estén a la misma profundidad van a tener exactamente la misma presión. Y esto que parece, digamos, una obviedad, vamos a ver que en general, digamos, no lo es y da lugar a cosas muy interesantes, ¿sí? O sea, el hecho de que de alguna manera siempre la presión, digamos, se las ingenia para igualarse de tal manera que sea la misma a la misma profundidad. Vamos a ver que da lugar a montones de aplicaciones interesantes. ¿Ok? Bueno, ¿sí? O sea, esto que les estoy diciendo, ¿sí? Y finalmente, bueno, es casi lo mismo, ¿no? La presión, digamos, P0, la presión que uno ejerza sobre, digamos, la interfase del fluido, la parte de arriba del fluido, supónganse que yo pusiera en el recipiente un pistón, ¿sí? un émbolo, y presionara, hiciera una fuerza hacia abajo, esa presión P0 se va a transmitir íntegramente a todas las partes del fluido, es decir, que todos los puntos que estén por debajo, ¿sí? van a, digamos, sufrir el efecto de esa presión extra que yo haga con un émbolo, ¿sí? Y eso también, digamos, vamos a ver que da lugar a montones de aplicaciones interesantes. Bueno, esto entonces sería, digamos, cómo varía la presión en el seno de un fluido que está en reposo en la aproximación en que puedo considerar que la densidad no varíe, ¿sí? Ahora, perdón, y esto, digamos, que estamos diciendo es lo que se conoce como principio de Pascal. Pascal es un señor que vivió, digamos, en 1600 y estudió bastante los fluidos y por eso digamos, en honor a él, se bautizó la unidad de presión. Bueno, entonces, digamos,
volvemos hacia atrás, volvemos a la relación que encontramos entre la variación de la presión de P y la variación, digamos, de la altura de I, ¿sí? Pero, digamos, supongamos que todavía podemos tomar como constante la aceleración de la gravedad, pero ahora nos interesa, digamos, pensar qué es lo que pasaría, digamos, no, digamos, en el seno de un líquido, sino, supongamos, que estamos en un gas, o en particular, si queremos ver cómo varía la presión en la atmósfera en la medida en que yo empiezo a subir. Supónganse, subo porque escalo, no sé, una montaña, me subo a un avión, lo que sea. ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos que en general la densidad de un gas variaba bastante con la presión. ¿Sí? En los gases, digamos, que se llaman ideales, ¿se acuerdan? Digamos, el producto de la presión por digamos, el volumen es proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces, a temperatura constante, ¿sí? Si T es N y R son dos constantes, digamos, ¿sí? Después vamos a discutirlas en detalle, pero simplemente, bueno, el reloj. A temperatura constante, fíjense que el producto de P, la presión, por B, el volumen, tiene que ser constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aumento la presión, va a disminuir el volumen, ¿sí? Y si yo disminuyo la presión, va a aumentar el volumen, ¿ok? Entonces, supónganse que yo tengo una porción de gas aislada, ¿sí? Si yo le aumento la presión, va a disminuir, digamos, el volumen. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a aumentar la densidad, ¿sí? En cambio, si yo le disminuyo la presión, va a aumentar el volumen y entonces va a disminuir la densidad. Y entonces, de esa manera llegamos a, digamos, la relación, digamos, entre la densidad de un gas a una cierta presión, P0, la podemos llamar ρ0, ¿sí? Entonces, la densidad en general a una cierta presión P va a ser simplemente ρ0 por P sobre P0, ¿ok? O sea, la densidad va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la presión, ¿sí? Bueno, entonces, ahora fíjense que yo me di cuenta que esta ρ ya no es constante, sino que es una función lineal de la presión, es proporcional a la presión, con ciertas constantes. Entonces, en mi ecuación diferencial que yo tenía antes, reemplazo ρ por, digamos, la función de P que corresponde. Entonces, si ahora yo quisiera volver a integrar, digamos, la ecuación diferencial, tendría que tener cuidado, ¿sí?, de poner en cada miembro, ¿sí?, juntar de cada lado las variables correspondientes, ¿no? Y entonces esta P que yo tengo ahora en el miembro derecho, la tendría que pasar, digamos, al miembro izquierdo dividiendo. Y ahora sí, entonces, digamos, tengo separadas las variables y puedo hacer la integración. Fíjense que ahora, digamos, de nuevo, supónganse, lo planteo como una integral definida, y entonces voy a decir que a una cierta, digamos, altura 0, yo voy a tener la presión P0, y a una cierta altura I, el límite, digamos, superior de la integral de la derecha, voy a tener una presión P, ¿ok? Entonces, para hacer esta integral, digamos, es muy sencilla, la primitiva de dp sobre p es el logaritmo, y entonces, digamos, la integral, el resultado de la integral es logaritmo de p menos logaritmo de p0, pero por la propiedad de los logaritmos lo puedo escribir como logaritmo de p sobre p0, ¿sí? Y en el miembro, digamos, en el miembro derecho
simplemente lo que tengo es la primitiva de diferencial I, que es I, digamos, y lo tengo que evaluar entre I e I0, y entonces eso es simplemente I. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? Bueno. Sí, sí. Bueno, y entonces ahora, fíjense, tengo esta igualdad. Para finalmente despejar P, lo que puedo hacer es exponenciar los dos miembros y entonces hacer E a lo que está en el miembro izquierdo y E a lo que está en el miembro derecho. Y entonces, fíjense, al hacer eso, E elevado al logaritmo de algo es simplemente ese algo, ¿ok? Y entonces eso me permite obtener una expresión, digamos, para la presión en función de la altura, ¿sí? Y fíjense, ¿qué es lo que me dice esta expresión? Esta expresión me dice que la presión va a disminuir exponencialmente con la altura. O sea, el argumento de la exponencial es un número negativo, ¿sí? Y eso quiere decir que la exponencial se va a hacer cada vez más chica. Entonces, cuando yo estoy en I igual a 0, tengo la presión P0, y a medida que voy subiendo, la presión va disminuyendo exponencialmente. Y eso sería lo que pasaría, digamos, en la atmósfera si la atmósfera, digamos, se comportara como un gas ideal, ¿sí? Por supuesto, la atmósfera en realidad no es un gas ideal, sino que es una mezcla de, digamos, de gases, así que no va a ser exactamente igual. Y por otro lado, digamos, en la atmósfera, en condiciones normales, digamos, la temperatura varía, ¿sí? Varía bastante a medida que subimos. Típicamente, cuando uno sube, por ejemplo, digamos, en un avión, los aviones vuelan alrededor de los aviones comerciales grandes, ¿no? Alrededor de 10.000 metros, ¿sí? Y entonces a 10.000 metros la temperatura es 50 grados bajo cero, y entonces va a haber una variación, digamos, con respecto a esta expresión que supusimos para temperatura constante y para un gas ideal, ¿sí? Además del hecho de que el aire, digamos, es una mezcla de gases, ¿sí? Entonces, en el gráfico este que tenemos acá, fíjense, en el eje X, digamos, miremos la rama positiva, ¿no? En el eje X lo que está representada es la altura, digamos, en kilómetros. En el eje Y lo que vemos es la presión medida en atmósferas, ¿ok? Entonces, la curva continua, ¿sí? Lo que me representa es justamente la ecuación que obtuvimos, que resolvimos para el caso del gas ideal, la exponencial, ¿sí? Y entonces, a nivel del mar, donde la altura es 0, entonces la presión es 1 atmósfera. Pero a partir de ahí, ¿sí? Cuando yo me voy hacia la derecha, aumentando, digamos, la altura, lo que veo es que la presión va disminuyendo, ¿sí? Fíjense que cuando yo estoy alrededor de 10 kilómetros, ¿sí? La presión es digamos, entre 0,3 y 0,4. O sea, la presión es 1/3 de la presión que yo tenía a nivel del mar, ¿sí? Esta es la razón por la cual, digamos, cuando uno sube en un avión, ¿sí? El avión se eleva, digamos, el interior del avión tiene que estar presurizado. ¿Por qué? Porque si no, digamos, la presión es muy, muy baja y se me complica, digamos, respirar. Ahora, si quieren, después lo discutimos. La curva, digamos, de rayas, ¿sí? La curva de trazos, lo que representa es la atmósfera real, teniendo en cuenta, digamos, el hecho de que, digamos, el aire es una mezcla de gases reales y además hay una variación, digamos, de la temperatura, pero fíjense que dentro de todo, digamos, es bastante parecido al comportamiento del gas ideal, ¿ok? Y fíjense que si uno va, digamos, del orden de 20 kilómetros, a 20 kilómetros ya hay, digamos, menos de 0,2
de atmósfera, y a 30 kilómetros ya prácticamente se anula la presión. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, se va acabando el aire, porque se va acabando digamos, la atmósfera, y entonces se elimina la presión. En la rama negativa, ¿sí?, lo que vemos es el aumento de la presión con la profundidad, ¿sí? Y entonces lo primero que vemos es que la curva, como habíamos obtenido, digamos, antes, es prácticamente lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, la curva aumenta, digamos, la presión aumenta linealmente con la profundidad. Pero también la escala es completamente distinta, ¿no? Porque, digamos, en la primera parte del eje, entre 0 y 1, ¿sí?, que es la variación en la atmósfera, digamos, ahí me varió una atmósfera, ¿sí? Pero en la segunda parte, hacia arriba, cuando yo voy hasta, no sé, 10 kilómetros de profundidad, digamos, la presión aumentó 1000 veces, ¿ok? Eso quiere decir que, digamos, justamente como la densidad del agua es 1000 veces más grande que la densidad del aire, entonces el efecto, digamos, de la variación de la profundidad es mucho más, más notorio que el efecto de la variación de la altura. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. A ver. ¿Qué más decimos? Bueno. Claro, el organismo, ¿sí?, nuestros pulmones, están de alguna manera adaptados por la evolución, o lo que, digamos, como quieran pensarlo, digamos, a asimilar el oxígeno, digamos, que hay en el aire, digamos, cuando el aire está a una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, digamos, como el oxígeno representa del orden del 21% del aire que respiramos, la presión parcial, digamos, del oxígeno a nivel del mar es del orden de 0,2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Digamos, nosotros necesitamos, para que nuestros pulmones sigan funcionando, que la presión parcial de oxígeno sea del orden, ¿sí?, de 0,2, ¿sí? Ahora, si nosotros, digamos, nos subimos en un avión y vamos a 10.000 metros, ¿sí?, y el avión no está presurizado, la presión, digamos, a la que estamos en el avión es del orden de 0,2. O sea que la presión parcial del oxígeno va a ser, digamos, de 0,2 por 0,2. O sea, va a ser 10 veces menos de lo que necesitamos. Por eso, ¿sí?, los aviones, cuando se despresurizan, si hay algún problema por el cual, digamos, se pierde digamos, la integridad de la cabina, ¿sí?, y la presión se iguala con la presión exterior, entonces, para que la gente no, digamos, no colapse, no se desmaye, tiene que respirar oxígeno puro, ¿sí? Por eso digamos, las máscaras, digamos, que se desprenden automáticamente cuando el avión se despresuriza, oxígeno puro que nosotros necesitamos para seguir, digamos, respirando normalmente. ¿Ok? Por supuesto, también, digamos, uno podría pensar el problema inverso, ¿no? Cuando uno, digamos, se sumerge en el mar, ¿sí?, y de repente baja, no sé, 10, 20, 30 metros, la presión parcial del oxígeno aumenta mucho. Y eso también es dañino, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, imagínense que si nosotros bajamos 40 metros, la presión entonces va a ser del orden de 5 atmósferas, y entonces, digamos, respirar aire va a ser el equivalente a respirar oxígeno puro. Ahora, ¿qué pasa si uno respira oxígeno puro a una presión, digamos, a la presión atmosférica? Se empieza a marear también, ¿no? Se empieza digamos, a emborrachar. En realidad digamos, lo que ocurre es que, digamos, los pulmones empiezan ¿cómo que se llama?, a quemar debido a la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno tan alta que tienen. Y entonces por eso los buceadores que quieren ir, digamos, a más de, no sé, 50, 60 metros, tienen que
reemplazar el aire comprimido que hay en los botellones por mezclas que tienen menos oxígeno para, digamos, no sufrir, no experimentar el efecto, digamos, del oxígeno puro en los pulmones. Pero bueno, detalles. Muy bien. Entonces, resumiendo, cuando analizamos digamos, la variación de la presión en el seno de un fluido, y podemos pensar que la densidad es aproximadamente constante, entonces tenemos esta relación lineal entre la presión y la profundidad H a la que estamos. ¿Ok? ¿Sí? Y esta va a ser la situación típica, digamos, una muy buena aproximación para líquidos en equilibrio. En cambio, cuando, digamos, tenemos en cuenta la variación de la densidad debido a la presión, que es lo que, digamos, necesitamos hacer para los gases, entonces tenemos esta variación que es una disminución exponencial con la altura y que va a ser una bastante buena aproximación para los gases en equilibrio. ¿Ok? Bueno. En cualquier caso, tanto que yo pueda, digamos, aproximar la densidad como constante o como función de la presión, en los dos casos ocurre que tengo la misma presión, digamos, a la misma profundidad o a la misma altura, y también el hecho de que la presión que yo ejerza sobre la interfase, la P0, ¿sí?, se va a transmitir íntegramente a todas las partes del fluido. ¿Sí? En particular, fíjense en la figura esta que les estoy mostrando, ¿sí?, la consecuencia, ¿sí?, de esto es que independientemente de la forma, ¿sí?, que tengan los tubos, siempre el nivel de fluido se va a igualar. ¿Para qué? Para que la presión en la parte inferior sea la misma. ¿Sí? Imagínense que yo comprimiera, soplara digamos, por el tubo que está más a la izquierda. ¿Sí? Eso crearía una sobrepresión, y la sobrepresión, digamos, si no está equilibrada con la presión, digamos, que viene por las ramas que están a la derecha, digamos, va a crear una diferencia de fuerzas y eso va a mover el fluido. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el hecho de que en cualquiera de los tubos, digamos, el líquido se ponga a la misma altura, ¿sí?, es simplemente consecuencia, digamos, de que en el fondo está el fluido a la misma altura. Y eso no depende ni del espesor ni de la forma del tubo. ¿Ok? Siempre voy a tener exactamente la misma presión en el fondo del tubo, independientemente de que el tubo sea más ancho o sea más angosto, o de piruetas, o haga lo que sea. ¿Ok? ¿Sí? Por supuesto, siempre pensando que tengo el mismo, digamos, el mismo fluido, ¿no?, en todo el tubo. ¿Sí? Otra manera de verlo, fíjense, en digamos, el tubo en U que tengo a la izquierda, ¿sí?, tengo las dos ramas equilibradas perfectamente. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, como la presión depende solo de la altura y yo tengo que tener la misma presión al mismo punto, entonces por eso las dos, digamos, ramas del tubo se equilibran. Pero eso no sería, digamos, no sería así en el caso que yo tuviera, digamos, en el tubo dos fluidos distintos, con densidades distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, a la misma, supónganse, cuando yo comparo estos dos puntos que tienen, uno debería ser C y el otro debería ser C', ¿sí? Esos dos puntos están en un mismo fluido y están a la misma altura, entonces están a la misma presión. Sin embargo, la presión que hay, digamos, a esa altura C, la obtengo, digamos, con el fluido que tengo en la rama derecha con una cierta altura, mientras que en la rama izquierda, digamos,
si el fluido fuera menos denso, necesitaría una altura mayor para tener la misma presión. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno. Veamos un ejemplito, de vuelta al tubo. ¿Sí? O sea, lo que les estoy diciendo es que, digamos, tanto el punto C como el punto C' están, digamos, a la misma altura, ¿sí? Y conectados con un mismo tipo de fluido, ¿sí? El fluido gris oscuro por abajo. Entonces, tienen que estar a la misma presión. ¿Ok? Ahora, esa presión, en el caso de C', ¿viene de qué? Viene de la presión atmosférica más, digamos, ρ por G por H, o sea, la densidad del fluido más oscuro por la gravedad por la altura H. Mientras que la presión en C', fíjense que sería, perdón, la presión en C es la presión atmosférica, ¿sí? Más ρ', la densidad, digamos, del fluido a rayitas, por G por H', donde H' es la altura del fluido a rayitas. ¿Sí? Entonces, como yo sé que estas dos presiones son iguales, ¿sí? Entonces igualo la segunda y la tercera ecuación, y entonces lo que obtengo, digamos, es una relación entre las alturas y las densidades. Fíjense que en los dos miembros tengo P0, así que lo cancelo, y entonces puedo despejar H' en función de H, o digamos H en función de H', y lo que me dice que, digamos, la relación entre las alturas es la relación entre las densidades. Fíjense que esto podría ser una manera, ¿sí?, para determinar densidades, simplemente comparando las alturas, la diferencia de alturas entre, digamos, entre las dos ramas del tubo. ¿Ok? Bueno. Bueno. Digamos, otra consecuencia, digamos, del principio de Pascal es, digamos, lo que se usa para funcionar, digamos, por ejemplo, para hacer funcionar los crickets de los camiones. ¿Sí? Cuando se le pincha la goma a un camión, es necesario levantarlo para cambiársela. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna vez vieron el cricket de un camión, ¿sí? Pero el cricket del camión funciona de la siguiente manera. Supónganse que yo tuviera, ¿sí?, como dos recipientes, ¿sí?, llenos de un cierto fluido y conectados entre sí, y que las bocas de los recipientes fueran bastante distintas. En una tuviera yo un área A1 más chiquita, y en el otro tuviera un área A2. Y les pusiera dos émbolos, digamos, como dos pistones. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo le aplico una fuerza sobre uno de los émbolos, F1, ¿sí?, eso va a crear una presión en el fluido que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual simplemente a la fuerza 1 dividido el área 1. ¿Ok? Ahora, esa presión, digamos, se transmite íntegramente hacia el otro lado. Pero claro, esa misma presión P, digamos, ahora, ¿sí?, multiplicada por el área A2, que es mucho más grande, genera una fuerza muchísimo mayor. ¿Ok? Y entonces, con una fuerza relativamente chiquita, ¿sí?, F1 del lado izquierdo, obtengo una fuerza, digamos, mucho más grande del otro lado. Y ese es el principio de funcionamiento, digamos, de los crickets, de los camioneros, ¿sí?, y de, en general, casi todas las máquinas hidráulicas. ¿Sí? Por ejemplo, concretamente, digamos, nosotros siempre habíamos dicho presión, digamos, si la fuerza es, ¿qué se llama?, uniforme sobre el área aplicada, es simplemente fuerza sobre área, ¿sí? Y entonces, aplicando una fuerza 1, yo obtengo, digamos, una presión P, digamos, que sería F1 sobre A1, ¿sí? Mientras que la fuerza 2 sería P por A2, donde A2 es la superficie mayor.
Y entonces fíjense que la fuerza en 2, ¿sí?, es tanto más grande, ¿sí?, que la fuerza en 1, en la medida en que las áreas son distintas. ¿Ok? Bueno, entonces, cuanto mayor sea A2, la fuerza en 2 va a ser mucho mayor a la fuerza en 1. Y entonces, por ejemplo, digamos, yo voy a poder balancear, digamos, una fuerza, digamos, muy grande con una fuerza mucho más chica, ¿sí? En general, las máquinas hidráulicas lo que hacen es simplemente, digamos, hacer una, ¿cómo que se llama? Aplicar una fuerza chica de un lado sobre un área relativamente chica y multiplicar, digamos, la fuerza del otro lado simplemente aumentando el área. ¿Ok? Por supuesto, esto supone que digamos, que el fluido que hay, digamos, dentro de la máquina sea, digamos, de alguna manera incompresible o en alguna aproximación incompresible. Por supuesto, digamos, si es incompresible, el volumen se va a mantener y entonces, claro, para conseguir un desplazamiento del lado A2, yo voy a tener que hacer un desplazamiento mucho más grande en el lado A1, ¿sí? Porque, digamos, el volumen de fluido que yo voy a desplazar, supónganse, cuando aplico una fuerza sobre el lado, digamos, angosto, ¿sí?, digamos, va a ser el desplazamiento en 1 por el área 1, y eso va a ser al desplazamiento en 2 por el área 2. ¿Y eso qué es lo que va a querer decir? Lo que va a querer decir es que el trabajo, ¿sí?, de las dos fuerzas va a ser idéntico. O sea, digamos, me aumenta la fuerza, pero no me aumenta el trabajo, ni tampoco, digamos, me cambia la energía. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto después es para sentarse y pensar un cachito de qué es lo que pasa con la energía de un lado y del otro. Se conserva el trabajo, se conserva la energía, no se conserva, bueno. ¿Sí? De alguna manera, esto que es una típica máquina hidráulica, lo que hace es, por un lado, multiplicar la fuerza, lo mismo que hace una palanca, ¿sí? Y también, digamos, la otra cosa ventajosa que tiene es que le cambia la dirección a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿sí? ¿Ok? Y eso, por eso es que es tan útil. Es a la vez una palanca y una polea, ¿sí? Por eso en todas las máquinas que hacen fuerza, digamos, están llenas de estos dispositivos hidráulicos que funcionan, digamos, de esta manera. Bueno, ¿preguntas sobre esto? No. Bueno. Vamos a entonces terminar la clase de hoy discutiendo, digamos, dos características que tienen los fluidos, ¿sí?, que son la tensión superficial y la viscosidad, ¿sí? La tensión superficial, digamos, es algo que seguramente ustedes han observado, por ejemplo, cuando ven una araña que camina, digamos, sobre el agua, o cuando ven que, digamos, la formación de gotitas esféricas, o si alguna vez jugaron con digamos, con un termómetro roto, digamos, cómo el mercurio trata, digamos, de formar esferitas, ¿sí? Y cuando uno acerca dos esferitas se hace una esfera más grande. Todo esto, digamos, está relacionado con el hecho de que, digamos, la superficie de un fluido se comporta como si fuera la membrana, como si fuera una membrana elástica, o sea, como si fuera, digamos, la superficie de un globo inflable, ¿no? Esto, por supuesto, está relacionado con cómo interactúan las moléculas digamos, que componen el fluido entre sí, y en general es muy difícil, digamos, de calcular de primeros principios, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque la forma en que interactúan las moléculas depende de la naturaleza
digamos, del material que uno tiene, depende de la temperatura a la que está, porque eso condiciona el movimiento, y también depende de la presencia de otras sustancias mezcladas, ¿sí? Porque hace que, digamos, las moléculas se unan más o se unan menos, ¿ok? Y también un efecto que tiene es que cuando queremos hacer pasar un fluido por un tubo que es, digamos, cada vez más estrecho, digamos, en general esta tensión superficial eventualmente hace que el fluido quede atrapado y, por ejemplo, no descienda por el tubo, ¿no? Como si, pero eso es porque, digamos, el fluido casi como que se pegara a las paredes del tubo, ¿sí? Bueno, el otro fenómeno, ¿sí?, es, digamos, el de la viscosidad, ¿sí? Supónganse que, digamos, bueno, remando en dulce de leche. Si ustedes quieren revolver una olla de dulce de leche, ¿sí?, efectivamente uno hace esfuerzos tangenciales y, digamos, el fluido finalmente cede, pero no cede tanto como, digamos, como cedería el agua, ¿sí? Y entonces ahí uno habla de viscosidad y es básicamente el mismo fenómeno, ¿no? Pero que uno lo piensa como una fricción interna en el fluido, ¿sí? Y es como el análogo del rozamiento, pero entre las partes del fluido mismo, ¿no? Que impide el movimiento relativo. También está relacionado con la interacción entre las moléculas del fluido y depende de la temperatura y también de la presencia de otras sustancias. En general, digamos, la viscosidad se opone a que el fluido fluya, ¿sí? Y consume energía y requiere, digamos, típicamente más presión, ¿ok? Bueno, por supuesto, tanto la tensión superficial, digamos, como la viscosidad, de alguna manera, a uno lo alejan, digamos, de esta hipótesis del fluido, digamos, ideal, pero son extremadamente útiles porque sirven para muchísimas aplicaciones, ¿no? Tanto la tensión superficial como la viscosidad, ¿sí? Después, más adelante, posiblemente podamos discutir algunas, ¿no? Pero sin tensión superficial y sin viscosidad prácticamente no andaría ninguna de las máquinas que componen nuestra vida cotidiana, ¿okay? Bueno, o sea, simplemente, digamos, uno las ve como negativas porque hacen que el tratamiento, digamos, del fluido sea un poco más complicado, pero en realidad permiten aplicaciones buenísimas. Bueno, a ver, entonces, más o menos con esto yo creo que ya estoy con lo de la clase de hoy y no sé si, a ver, si tienen preguntas o quieren preguntar algo respecto de lo que discutimos hoy. No, chup. Bueno. Ok. Che, esto es un desastre, chicos, tienen que participar más. Bueno. A ver. Bueno. Bueno, entonces, con esto terminaríamos la teórica de hoy y no sé si está, no lo veo, Alan, todavía no llegó. En principio a las 11 tendrían empezarían la práctica y en todo caso hablen con él para ver si prefieren hacer un recreo más corto y empezar las prácticas inmediatamente después de la teórica o no. Bueno, eso lo arreglan con él. ¿Ok? ¿Sí? Profe, yo le hago una consulta. Hola, una consulta. Sí. Dejo que me pregunte mi compañero. Buenas. Sí. Buenas. Sí, Kimei.
Te escucho. Uy. ¿Saben qué? No sé si alguna vez usaron el Zoom, ¿sí? Ustedes pueden levantar la mano, ¿sí? Y entonces eso es, este, ahí lo llamo. No sé. ¿Me escuchan? Ahí está. Zaira, decime. Hola, profe. Le quería hacer una consulta. ¿Usted ya tiene las diapositivas armadas para las próximas clases? Eh, Eh, las voy sería, armando. ah, Sí. ¿existe la posibilidad de las imágenes hacerlas un poquito más grandes? ¿Más grandes? Sí, porque en algunos momentos donde señalaban la presión y eso, queda como muy chiquitito y al momento de ir tomando nota, Ah, no sé, como que quedaban muy chiquitas en la pantalla. No sé si se puede para bueno, futuro. o sea, tengo varias ya hechas, pero... ¿Y vos cómo lo estás viendo? ¿En un teléfono? No, no, en la computadora. Ah, en la computadora y te quedaba... ¿Pero usás la pantalla completa? Sí, sí. Por ahí soy media chicata, pero eran No. como algunos momentos en No. donde quedaba como muy... Le saqué foto con el celular como para después ampliar y poder copiar bien el gráfico. Eh, Bueno, si no, yo te puedo, digamos, les puedo mandar el PDF, ¿sí? Y que lo amplíen para ver las ecuaciones, pero bueno, está bien. Trato de hacerlo más grande entonces. si se puede, si no, no, no hay Sí, problema. sí, 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 trato de hacerlo más grande, no hay problema. Eh, no sé, ¿a ustedes les resulta la clase así o, no sé, quieren cambiar algo? No sé cómo. Para mí es terriblemente aburrido, digamos, porque digamos, no verle las caras, digamos, y que no me pongan así cara de chino, que no entienden nada, o qué sé yo, digamos, no me ayuda mucho, ¿no? No sé. Como somos poquitos, estaría muy bueno si ustedes, digamos, trataran de participar y decirme, no se entiende, entiendo, o dale más rápido porque, digamos, esto ya lo sé, ya lo vi 20 veces, o todo lo contrario, ¿no? Más lento. ¿Okay? ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Bueno, voy a cortar la grabación.